Buen día. Continuando con las prácticas de laboratorio de análisis estructural, la práctica número 8 tratará sobre la modelación de estructuras en 3 dimensiones. En esta oportunidad modelaremos un edificio de 2 niveles, en concreto, más un nivel que estará compuesto por estructura metálica. Implementaremos los conocimientos que ya se han adquirido a lo largo de estas prácticas a un modelo un poco más complejo o que requiere un poco más de cuidado. En este caso, como ya dijimos, tendremos 3 niveles en total. Podemos ver la altura de cada uno de los niveles en este esquema: 5 metros el primer nivel, 9 metros el segundo, al hombro de nuestra estructura metálica 13 metros y en la parte de la cumbrera 17 metros. Las medidas en planta serán estas: 6 ejes, 5 metros cada uno de ellos en dirección X, 4 ejes en dirección Y, 4 metros cada uno de ellos. Tendremos un voladizo en la parte frontal de 2 metros por 5 metros. Tendremos vigas secundarias colocadas al centro de cada uno de los ejes principales en dirección X, que estarán a una distancia de 2.5 metros, que es la mitad de la distancia entre ejes. Iniciemos el modelo entonces. Solicitaremos un nuevo modelo al programa. Trabajaremos con las propiedades de la sección que ya hemos definido. Cantidad de ejes en dirección X, 6 ejes, cantidad de ejes en dirección Y, 4 ejes. Distancia entre marcos en dirección X, 5 metros, distancias entre marcos dirección Y, 4 metros. Número de niveles, yo acá tengo especificado, aunque sabemos que nuestra estructura tiene 3 niveles, en total dejé un nivel libre para la cumbrera, es decir, 4 niveles. ¿Cuál es la distancia de cada uno de esos niveles entre sí? El primer nivel tiene 5 metros de altura y los niveles subsiguientes tendrán una altura de 4 metros. Entonces podemos verificar ya qué significa esta casilla. Número de niveles, 4. Altura del nivel típico. La altura del nivel típico estará definida por la altura del nivel número 2 hacia el nivel número n. N, puesto que no sabemos, un modelo puede tener 20, 30, 10 niveles. En este caso serán 4 solamente. Entonces la altura del nivel 2, 3 y cumbrera son 4 metros. La altura del nivel bottom o el primer nivel estará definida por la altura del nivel número 1. ¿Por qué hace diferencia el programa acá entre las dos alturas? Cuando se modela un edificio, se debe considerar la altura del primer nivel y a eso añadirle la distancia que la zapata, pilote o lo que fuese que estemos modelando como cimentación se vaya a enterrar en el piso. Entonces acá nosotros podemos suponer que nuestro edificio tiene 4 metros de altura libre y aparte de ello se está enterrando 1 metro, es decir, 5 metros en la base. Pedimos la grilla solamente y aceptamos. Entonces notemos 4 ejes en dirección X, 6 ejes en dirección Y. Los conocimientos que ustedes han adquirido en términos de definición de carga, definición de casos de carga y asignación de las cargas será lo que estaremos implementando acá. Primero iniciamos con el modelo. Para este caso definiremos columnas de 60 por 60 centímetros, vigas de 30 por 60 centímetros en todo el edificio y
una estructura metálica compuesta por vigas W 16 por 26. Generemos primero todas nuestras secciones. Entonces vamos a definir una sección de concreto, lo llamaremos columna 60 por 60, 60 centímetros de ancho por 60 centímetros de profundidad. Supongamos que yo no quiero utilizar un concreto 4000, sino que quiero un concreto de mayor resistencia. Agrego un nuevo material tipo concreto y una resistencia, por ejemplo, de 5000 psi. Acepto. Veo que está agregado ya a mi catálogo. Selecciono 5000 psi. Ya tengo la geometría colocada y acepto. Hay opciones para poder definir cada uno de los tipos de elementos en el programa. Por ejemplo, antes de aceptar la pantalla, veremos la opción de refuerzo. El programa tiene la capacidad de diseñar elementos tipo columna y elementos tipo viga. La diferencia significativa es qué esfuerzos van a estar trabajando durante el diseño. Por ejemplo, para una columna estaremos trabajando flexo-compresión en ambas direcciones, es decir, carga axial más momento en dirección 2 o carga axial más momento en dirección 3. Para una viga estaremos trabajando solamente momento flector en dirección 3. En este caso, por ser una columna, dejaremos la propiedad columna y sabremos que está definido como este tipo, ya que está mostrando este refuerzo en la vista previa. Aceptamos. Creamos una nueva sección de concreto. Viga 30 por 50. Altura 50 centímetros, base 30 centímetros. Entramos a las opciones de refuerzo, le indicamos que es una viga y verificamos que los refuerzos o las barras de refuerzo fueron eliminadas, puesto que ahora estoy modelando una viga. Acepto y acepto. Vamos a desplazarnos al nivel número 1. Seleccionamos el icono de plantas, nivel número 1, y procederemos a diseñar los elementos. Vamos a colocar primero las columnas. Notemos que ya no vamos a utilizar la opción Draw y dibujaremos elemento por elemento. Ahora utilizaremos las herramientas que el programa me permite tener para simplificar este trabajo, y una de ellas es el diseño y análisis y asignación de columnas. En este caso selecciono el icono de columnas, dibujo de columna. En la propiedad busco el elemento que yo creé, una columna de 60 por 60 centímetros, y puedo ver que si yo hago un Windows o arrastro una ventana sobre el dibujo, en cualquier intersección de grillas de mi modelo, el programa colocará una columna. Un clic sostenido, me desplazo ya sea a izquierda o a derecha, suelto el clic al finalizar de todo mi edificio y podemos verificar acá que las columnas ya están asignadas. Lo mismo puedo hacer yo con las vigas. Tengo este icono para dibujar vigas, hago un clic sostenido, una ventana que cubra todo mi edificio, y puedo ver cómo con una línea punteada el programa me está indicando dónde va a colocar el vigas, que en este caso son sobre las grillas que yo ya dibujé. Puedo verificar nuevamente del lado derecho de mi pantalla están colocadas las vigas principales. Ahora tengo vigas secundarias. Una de las vigas está siendo aplicada al medio de la viga principal, pero antes de proceder a dibujar la viga secundaria, vamos a asignarle propiedad a nuestras vigas principales. Selecciono todas las vigas principales, voy a asignarle
una propiedad será viga 30 por 50. Procedemos ahora sí entonces a dibujar vigas secundarias. Notemos, diseño de y asignación de vigas principales, columnas, y posteriormente puedo dibujar vigas secundarias. La propiedad, una viga de 30 por 50. Acá el programa me da dos opciones. Cuando me habla de releases, me dice el elemento es continuo o el elemento está pinned o articulado. Voy a suponer que los elementos son continuos. Voy a colocar número de vigas. ¿Cuántas vigas necesito yo tener al centro? Una viga secundaria. ¿Paralela a qué eje? Paralela al eje Y. Entonces, si me posiciono dentro de uno de los grids, puedo ir dibujando las vigas secundarias. De igual forma, si yo hago una ventana arrastrando el clic de mi mouse, el programa me permite dibujar todos los elementos que estén encerrados por grilla. Ahora notemos algo interesante. Si yo le indico nuevamente que es una viga paralela al eje Y y me posiciono entre estos dos elementos, el programa reconoce automáticamente que ese es un nuevo grid y que en medio de esta dimensión yo podré colocar vigas secundarias, que en este caso serían enésimas vigas, porque dependerá de la distancia entre los elementos que yo tengo. Acá borro esto, que era solamente un ejemplo, y noto entonces cómo se va formando ya la planta de mi elemento. Notemos que yo acá tengo un vacío. Acá no va a haber losa, no va a haber nada, y va a ser un pozo de luz, podríamos suponer. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tomar esta viga secundaria que yo ya sé que no aplica, presiono mi tecla delete o supreme y automáticamente el programa borra esos elementos. A continuación generaremos el voladizo que tenemos en la parte frontal del edificio. Tengo 2 metros de voladizo entre ejes C y D. Entre ejes C y D, estos dos elementos salen 2 metros. ¿Qué vamos a hacer acá? Utilizar la herramienta Extrude. Se recordarán que podemos extruir desde un punto una línea. Esa línea en dirección Y tendrá menos 2 metros. Negativo, puesto que va contrario al eje coordinado. ¿Cuántas veces deseamos realizar esta operación? Una vez. Acepto y tengo ya parte de mi voladizo. Acá ya puedo hacer uso de la herramienta de dibujo de línea que nosotros ya conocíamos. Seleccionar la viga 30 por 50 y proceder a cerrar el voladizo. Verifico la viga secundaria de igual forma que está colocada sobre el voladizo y procedo a dibujarla. Notemos que yo partí de un endpoint. El programa tiene la capacidad de mostrarme los OSNAPs. Se recordarán de ellos. El OSNAP para dibujo a puntos medios, finales, que es lo que estamos trabajando acá. Y también existe una opción de OSNAP para elementos en forma perpendicular. Si yo selecciono este OSNAP, lo que el programa me va a indicar es desde este punto cuál será el punto perpendicular al punto de salida, que en este caso acá ya me lo está mostrando. Simplemente doy un clic, luego enter para cortar el comando de dibujo y automáticamente tengo ya generado mi voladizo.
Ahora, ¿qué pasa si yo quiero verificar qué sección tiene? Por alguna razón a mí se me pudo haber olvidado cambiarle la propiedad a algún elemento. Puedo verificarlo desde acá. Muestro las opciones de visualización. Voy a la opción de objetos. Busco los elementos tipo frame y busco la sección que indica secciones. Acepto y veo que el programa me está mostrando qué sección está siendo asignada a cada uno de los elementos. Dos elementos que me faltan por asignar serían las puntas de voladizo que creé hace un momento. Entonces, hago nuevamente la misma operación, menú asignar una propiedad de sección, busco la viga 30 por 50, acepto y verifico que a continuación todo muestra los elementos que yo ya sabía que tenía que colocar al programa. Lo siguiente es pensar en la losa. La losa será una losa densa, es decir, de concreto armado, de 12 centímetros de espesor, y para ello realizamos la misma operación que pudimos hacer para el análisis del rótulo publicitario. Vamos a asignarle y crear una sección de losa. Agrego una nueva propiedad, le coloco el nombre que yo desee, por ejemplo concreto 4000. Utilizaremos la opción Shell Theme y pensaremos en una losa con espesor 12 centímetros. Acepto y acepto. Ahora procedo a dibujar mi losa. Para dibujar las losas tengo estas dos opciones: un polígono irregular y un rectángulo. Por ejemplo, si yo utilizo el polígono regular, me pide la propiedad del elemento que estoy creando, en este caso sé que es la losa, y con esto puedo dibujar elementos que no son regulares. Por ejemplo, estoy bordeando el edificio por el lado fuera de la abertura que voy a tener. Ahora, ¿qué pasa si selecciono la opción de rectángulo? Simplemente con un clic sostenido en la esquina en donde yo quiero que parta mi losa, corto el comando ya cuando esté encima del punto en donde yo deseo que la losa ya no sea dibujada, y tengo la planta de mi modelo. Algo más que haría falta sería solamente colocar apoyos empotrados en la base. Pido la planta del nivel base, acepto, selecciono los puntos, pienso en un empotramiento, verifico en la gráfica 3D que ese cambio ya fue realizado, subo a la planta del nivel 1 y para no realizar el mismo trabajo que yo ya hice acá, simplemente replicaré este edificio al nivel número 2. Eso lo hago de la siguiente forma: selecciono todo el modelo, menú edit, opción replicar por niveles, y yo quiero replicarlo al nivel número 2. Vemos entonces las dos plantas ya están creadas. Siguiente, asignaremos cargas a la losa. Para nuestro caso supondremos una carga viva de 300 kilos por cada metro cuadrado y una sobrecarga de 150 kilos. Para ello, seleccionaremos todo el modelo, vamos al menú asignar losas a elementos tipo shell con carga uniforme, y por ejemplo carga muerta o sobrecarga en kilogramo metro, 150 kilos por cada metro. Acepto, asigno la carga viva
Shift doble clic para abrir la calculadora. Pienso en 300 kilos por cada metro cuadrado. Acepto. Tengo secciones, tengo apoyos, tengo cargas ya creadas acá. Procedo a dibujar entonces la estructura metálica. Voy a solicitarle al programa la elevación del eje 1. Voy a seleccionar la opción de dibujo de líneas. La propiedad, tengo que buscar la opción 16 por 26. Pienso en dibujar las columnas. Dibujo la cumbrera. Recuerden, existe un OSNA para dibujar elementos al centro de cualquier línea. Puedo pensar que estamos trabajando en el centro de la cumbrera. Acepto y acepto. Con esto ya tengo el primer marco de acero, el cual deberé replicar 3 veces para que forme todos los marcos metálicos. Selecciono los marcos metálicos, voy a la opción de replicar en dirección Y, 4 metros. ¿Cuántas veces? 3 veces. Acepto y tengo ya los marcos metálicos. Notemos que en la práctica el modelo me muestra en una vista tridimensional elementos que sirven para soportar la lámina. En ese caso, yo colocaré soportes a cada metro. Selecciono la viga, clic derecho, veo qué longitud tiene. En este caso son 43 pies. Puedo pensar en dividir mis dos elementos en 10 unidades. Edit frames, divide frames. Pienso en 10 veces. ¿Qué hice acá? Lo que estoy especificándole al programa es que parta los elementos de modo que tengamos distancias aproximadas a 1 metro entre costaneras. Generaré a partir de estos puntos los apoyos para nuestra lámina. Extruir desde puntos, líneas. En dirección Y, 4 metros, 3 veces. Acepto. Y verifico entonces que está generado ya mi techo metálico. Noten que es algo bastante práctico y sencillo de poder realizar. No hay mucho dato nuevo. En este caso son criterios que ustedes ya conocen. Por ende no debiese tener mucha dificultad. ¿Qué estoy haciendo ahora? Necesito que el marco del eje 1 sea vigas continuas. ¿Cómo garantizo yo una viga continua? En este caso, uniendo los tramos de viga. Seleccioné, menú Edit, busco la opción que tenga que ver con Edit Frames y Unión de elementos frames. Al unirlos se vuelve una sola viga, que es lo que yo necesito tener en realidad. Ahora rotaré un poco mi modelo por la sencilla razón que necesito tener la información de mis costaneras. Selecciono solamente las costaneras, crearé un caso de carga. En este caso podría llamarse viento, tipo wind. Acepto y acepto. Ya con las costaneras seleccionadas voy a asignarle una carga
distribuida. Por ejemplo, si pensamos en que están separadas un metro, la misma integración que hicimos anteriormente la tendremos que aplicar acá. 5 libras por pie cuadrado esto por 3.28, puesto que la separación aproximada entre cada una de las costaneras es de 1 metro, y acepto. De igual forma puedo realizar la misma operación ahora para la carga de viento y para la carga muerta. Para seleccionar lo que antes tenía seleccionado, puedo ir a la barra del lado izquierdo de mi pantalla, busco estos 4 iconos. Con el primero, si yo lo cliqueo, selecciono todo el modelo indiferente de que esté hecho, que sea, etc. El siguiente me permite seleccionar todo lo previamente seleccionado, que este es mi caso. Quiero la selección previa de todas mis costaneras. Asigno entonces al elemento frame una carga distribuida si pensamos en el viento, un viento de 10 libras por cada pie cuadrado, y eso multiplicado por 3.28. Acepto. Esto será la carga de viento. Acepto. Preview Selection para poder seleccionar todas las costaneras anteriormente seleccionadas. Voy a asignarle cargas distribuidas a mi carga muerta, que será el peso de cualquier instalación que podamos colocar acá. En este caso, libras, estoy pensando en 4 libras por pie cuadrado, y eso multiplicado por la instancia de 3.28 para convertir los metros a los que están distanciados mis costaneras en pies, y acepto. Bueno, si se dan cuenta, es un modelo bastante sencillo, no es algo complicado de poder visualizar, por ende será fácil de interpretar de igual forma. Ahora hablemos un poco de criterios. Uno de los criterios que debemos cumplir en este modelo en particular es articular la base de mis columnas. ¿Y cuál es la razón? Es muy complicado poder garantizar un empotramiento idóneo de los elementos, más cuando son dos materiales distintos, como es el material metal o acero y el concreto reforzado. En este caso yo deseo articular la base de mis columnas para que el marco esté simplemente apoyado sobre la estructura de concreto. Voy a Join, a Frame, Releases. Esto lo hemos visto en la práctica de armaduras. Digo que quiero inhabilitar o que la absorción de momento en los extremos para el momento 3 sea 0. Acepto. Con eso yo ya me puedo cerciorar que los marcos van a estar actuando en su mayor parte acortante. Este modelo será parte de lo que ustedes tendrán que realizar en su tarea. Deberán de obtener ciertos valores que yo les estaré solicitando, y estructuras de este tipo serán las que se estarán trabajando en el proyecto final, con el objeto de poder realizar modelos más complejos y que ustedes se tomen cada vez menos tiempo en poder realizar estos procesos.